Muy buenas. Voy a explicar el tema de la perpendicularidad en sistema diédrico de Andalucía. La perpendicularidad entra dentro del segundo gran bloque de dibujo técnico que se llama sistemas de representación, dentro del subapartado sistema diédrico. En sistema diédrico se dice que dos elementos geométricos, en este caso nos referimos a rectas y planos, son perpendiculares cuando se cortan o se cruzan formando un ángulo recto. Dos rectas son perpendiculares entre sí cuando se cortan o se cruzan formando un ángulo recto. Y dos planos, o una recta y un plano, son perpendiculares entre sí cuando se cortan formando un ángulo recto. Esto lo vamos a ver ahora en 3D para entenderlo mejor. Aquí tenemos dos rectas perpendiculares que se cruzan, ¿vale? Si pongo una visión ortogonal, aquí tengo, sería esta primera de aquí, ¿de acuerdo? Esas dos rectas son perpendiculares que se cruzan. Aquí tengo dos rectas perpendiculares, forman un ángulo recto que se cortan, ¿vale? Se cortan en ese punto verde, aquí. Aquí tengo una recta y un plano que son perpendiculares porque se cortan formando un ángulo recto. Se cortan porque se consideran la recta y el plano infinitos, ¿de acuerdo? Si pongo una proyección ortogonal, veo que esas dos rectas, esa recta y el plano son perpendiculares. Y aquí tengo dos planos, ¿vale? Ya tengo esta visión ortogonal, dos planos que son perpendiculares, porque se cortan formando un ángulo recto. Los planos también se consideran infinitos si no nos dicen lo contrario, al igual que las rectas. En sistema diédrico y en general en los sistemas que utilizan proyecciones cilíndricas, la perpendicularidad no se mantiene entre las proyecciones homónimas de las rectas ni entre las trazas correspondientes de los planos. Sin embargo, sí se conserva la perpendicularidad en sistema diédrico entre las trazas de un plano y las proyecciones correspondientes a las rectas perpendiculares a este. Voy a explicar esto para que quede claro. Esto quiere decir que si yo tengo dos rectas, R y S, y las proyecciones verticales son perpendiculares y las proyecciones horizontales son perpendiculares, eso no quiere decir que esas dos rectas sean perpendiculares, ¿de acuerdo? De hecho, no lo son, ¿vale? R' y S' son perpendiculares y R y S son perpendiculares, pero esas dos rectas no son perpendiculares. Y ocurre lo mismo en los planos. El hecho de que las trazas homónimas sean perpendiculares no significa que los planos sean perpendiculares, de hecho no lo son. Q' y P' son perpendiculares, P y Q son perpendiculares, pero esos dos planos no son perpendiculares. Pero entre rectas y planos sí se mantiene la perpendicularidad. Ya llegaremos a explicar eso, pero una recta y un plano son perpendiculares si las proyecciones de las rectas son perpendiculares a las trazas correspondientes del plano, ¿de acuerdo? O sea, si R' es perpendicular a P' y P es perpendicular a R, la recta y el plano son perpendiculares. Vamos al siguiente punto. Perpendicularidad entre rectas. Dos rectas son perpendiculares si una de ellas pertenece a un plano perpendicular a la otra. Dos rectas son perpendiculares si una de ellas pertenece a un plano perpendicular a la otra. S es perpendicular a R porque S está contenida en un plano que es perpendicular a R. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo aquí un plano P', y contiene una recta S en ese plano. Y como he dicho antes, para que una recta sea perpendicular a un plano, las proyecciones de la recta tienen que ser perpendiculares a las trazas homónimas del plano. Homónima significa correspondientes, ¿de acuerdo? Entonces, como R2 es perpendicular a P' y R1 es perpendicular a P, esa recta R es perpendicular al plano P.
Y a la vez, R es perpendicular a S, porque S contiene un plano que es perpendicular a R. Ese es el primer apartado. Ahora voy a explicar el teorema de las tres perpendiculares. Aquí el alumnado se confunde bastante, pero lo voy a explicar de forma muy sencilla. Este teorema explica tres casos de perpendicularidad. Uno entre dos rectas y dos entre recta y plano. El teorema dice que si dos rectas R y S son perpendiculares entre sí, ya sea que se corten o se crucen, y una de ellas, R, es paralela a uno de los planos de proyección, las proyecciones ortogonales de dichas rectas sobre el plano son perpendiculares. ¿Qué quiere decir esto último? Las proyecciones ortogonales de dichas rectas sobre el plano son perpendiculares. Que las proyecciones ortogonales de las rectas sobre el plano a la que una de ellas es paralela a los de proyección, en este caso como R es paralela a este plano Q, imagínate que este plano Q es el plano horizontal, esto sería dos rectas, R sería por ejemplo una paralela a la línea de tierra y S sería una recta de perfil si el plano vertical de proyección estuviese colocado, por ejemplo, en esta posición. Este sería el plano vertical de proyección y este sería el plano horizontal de proyección. ¿Vale? Entonces, como esas dos rectas son perpendiculares y R es paralela al plano horizontal, entonces la proyección sobre ese plano horizontal sobre la que R es paralela a uno de los planos de proyección están en su verdadera magnitud, es decir, 90 grados. ¿Por qué? Porque son perpendiculares. Esto se verá más claro aquí en tres dimensiones. Tengo este caso. Imagínate el plano vertical y el plano horizontal. Tengo dos rectas perpendiculares, la azul y la roja. Ya dijimos que dos rectas perpendiculares son perpendiculares si una de ellas contiene un plano perpendicular a otro. Entonces, pero estamos aquí en otro caso, en el teorema de las tres perpendiculares. Entonces, estas dos rectas son perpendiculares. Y como la roja es paralela al plano horizontal, es en el plano horizontal donde se va a manifestar la perpendicularidad. ¿De acuerdo? Esta recta, si yo la giro, en este caso la voy a girar sobre el eje que coincide con la recta roja en el espacio, la proyección horizontal en el plano horizontal se mantiene igual, da igual la inclinación que tenga la recta en tres dimensiones, en el espacio, ¿de acuerdo? Siempre se va a mantener la perpendicularidad en el plano horizontal. Aquí he cambiado la posición de las rectas, en este caso la roja sería una recta horizontal del plano y la azul sería una oblicua. Y ocurre exactamente lo mismo. Si yo giro esa recta sobre el eje que coincide con la recta roja en el espacio, siempre se va a mantener en la proyección horizontal esa misma proyección. Y las dos rectas van a formar un ángulo de 90 grados. Se verá en su verdadera magnitud el ángulo que forman las dos rectas, ¿de acuerdo? De 90 grados. Bien, creo que ha quedado bastante claro. Entonces, dicho eso, si yo tengo en sistema diédrico esas dos rectas que S y R, S es una horizontal y R es una oblicua, entonces, como S es paralela al plano horizontal, si R, la proyección horizontal de R es perpendicular a S, esas dos rectas son perpendiculares, ¿de acuerdo? Esta proyección da igual la dirección que tenga y da igual si se cortan o se cruzan.
En este caso se cruzan, porque el punto de intersección de las proyecciones horizontales no coincide la perpendicular donde se cortan las proyecciones verticales. ¿De acuerdo? Y aquí tengo el caso contrario. Si yo tengo dos rectas que se cortan, o se cruzan, en este caso se cortan, porque el punto de intersección de las proyecciones verticales coincide en una perpendicular a la línea de tierra, es en las proyecciones en donde se cortan las proyecciones horizontales, ¿de acuerdo? En este caso tengo S, que es una frontal, y R es una oblicua. Aquí igual que en este primer caso, R, las azules son dos rectas oblicuas, ¿de acuerdo? Entonces, si R' es perpendicular a S', esas dos rectas son perpendiculares, porque tiene que ser que R' sea perpendicular a la proyección donde dicha recta es paralela a uno de los planos de proyección. Como S es frontal y es paralela al plano vertical, entonces la perpendicularidad tiene que estar entre las proyecciones verticales, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, esas dos rectas son perpendiculares y R da igual la dirección que tenga, ¿de acuerdo? Si yo esto lo cambio, sería lo mismo. Esas dos rectas son perpendiculares. El segundo teorema de las tres perpendiculares es muy sencillo y dice que si una recta es perpendicular a un plano, lo será a todas las rectas contenidas en dicho plano. Si R es perpendicular al plano P, R entonces será perpendicular a todas estas rectas, F, L, S, T. Muy fácil. El tercer teorema dice que para que una recta y un plano sean perpendiculares, las trazas del plano han de ser perpendiculares a las proyecciones homónimas de las rectas, es decir, del mismo signo. El plano y la recta son perpendiculares porque P' es perpendicular a R' y P es perpendicular a R. Es el único caso en el sistema diédrico donde sí se mantiene la perpendicularidad en las proyecciones verticales y horizontales entre rectas y planos. Aquí tengo un plano proyectante vertical y una recta frontal. R' es perpendicular a P' y P es perpendicular a R. Esas dos rectas son perpendiculares, ¿de acuerdo? Aquí tengo un ejemplo de una recta perpendicular a un plano, R perpendicular a P. Y aquí esta traza, suponiendo que sería el plano horizontal, pues aquí tengo R perpendicular a la traza P. Pero yo he dibujado un esquema más claro aquí. Yo tengo este plano magenta, P, paralelo a la línea de tierra, y esa recta que es de perfil. Entonces, esta es la recta en el espacio y tengo la proyección horizontal de la recta R y la proyección vertical R'. Entonces, ese plano es perpendicular a la recta porque la traza P es perpendicular a la proyección horizontal R y la traza vertical P' es perpendicular a la proyección vertical R'. Bien, muy sencillo. Ahora pasamos a los ejercicios prácticos. El primero de ellos nos dice dibujar por un punto dado una recta perpendicular a otra recta R dada. Este ejercicio hay dos formas de hacerlo, de resolverlo. La primera es que se contiene a R en un plano y por P se dibuja una recta perpendicular a este. Y la segunda opción sería que por P se pasa un plano perpendicular a la recta R y se contiene una recta S libre en dicho plano. Vamos a realizar los ejercicios. El primer caso, voy a contener a la recta R en un plano y por el punto P una recta perpendicular a dicho plano. En este caso voy a contenerla en un plano por instante
horizontal. Tengo estas líneas auxiliares, estos dibujos para ir más rápido. Y por P, que está contenida en esa recta oblicua, voy a dibujar una recta con las proyecciones de la recta perpendiculares a las trazas de dicho plano. Entonces, aquí quedaría la solución en alzado y en planta. Esa sería la solución. Voy a alargar la recta un poco. ¿Vale? Primer caso. Contengo la recta en un plano, el plano es libre. Y por P, por ese punto, una recta con las proyecciones perpendiculares al plano. El segundo caso. Tengo una recta frontal y un punto exterior. Voy a dibujar por P, el segundo caso, un plano perpendicular a la recta y luego voy a dibujar una recta libre que esté contenida en dicho plano. Entonces, voy a dibujar este plano proyectante vertical. Voy a quitar aquí este agrupamiento para que se vea Q', claro. Por P, un plano perpendicular a la recta. Y ahora se dibuja una recta libre contenida en dicho plano. Por ejemplo, esa recta y esta recta. Esa proyección vertical y esa proyección horizontal. Por P. ¿De acuerdo? Entonces se cumple la perpendicularidad entre rectas. Dos rectas son perpendiculares si una de ellas contiene un plano perpendicular a la otra, ¿vale? R es perpendicular a S porque S contiene un plano Q perpendicular a R. El siguiente caso, tengo una recta vertical y un punto exterior. Pues es muy sencillo este caso, simplemente con dibujar una recta paralela a la línea de tierra ya tengo la solución. ¿De acuerdo? Esas dos rectas son perpendiculares. Aquí no he aplicado ninguno de estos dos apartados, de estas dos soluciones, porque es muy sencilla la solución. ¿De acuerdo? Si dibujara una recta de punta por P, también valdría. En este caso tengo una recta paralela a la línea de tierra y un punto exterior. Pues voy a dibujar una recta de punta que en proyección vertical se representa con un punto y en proyección horizontal se representa con esa línea, con ese segmento perpendicular a la línea de tierra. Esas dos rectas son perpendiculares y S pasa por P. El siguiente caso tengo una recta horizontal del plano y un punto exterior. No voy a aplicar ninguno de los dos porque ya habiendo explicado el caso del teorema de las tres perpendiculares, pues ya lo tengo aquí. Es este caso, ¿vale? Con esta recta horizontal y solamente con que dibuje esa proyección perpendicular a R que pase por P, ¿vale? Esa sería la proyección horizontal de la recta que estoy buscando y por el punto P' la dirección es libre. Puedo dibujar una recta horizontal
¿vale? O puedo dibujar cualquiera, ¿vale? Solamente con que en planta, porque esa recta es paralela a uno de los planos de proyección, esas dos proyecciones sean perpendiculares, la proyección vertical da igual la dirección que tenga, da igual, ¿vale? En este caso me voy a quedar con otra recta horizontal del plano, ¿vale? Y por último tengo aquí una recta de perfil y un punto exterior. La solución más sencilla, bueno, que propongo yo sería una recta paralela a la línea de tierra, perpendicular al plano de perfil, ¿de acuerdo? Esta sería la solución. Para ver el ejemplo claro, pues es lo mismo que el primer caso, que contengo a la recta en un plano y por el punto P dibujo una recta perpendicular a dicho plano, ¿de acuerdo? Esto, en la prima se me ha colado esto en negro, con tanto toqueteo, ¿de acuerdo? No es necesario, si lo ves claro, hacer las dos soluciones que se proponen, si se ve claro. No es necesario aplicar ninguna de las dos soluciones si se ve claro el ejercicio. En este caso es una recta de perfil y claramente con esa recta para la línea de tierra por P ya tengo el ejercicio hecho. La solución, el fundamento es que he elegido que por R he contenido un plano y por P he dibujado una recta con sus proyecciones perpendiculares al plano. Una recta perpendicular al plano por P. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Nos dicen dibujar una recta perpendicular a un plano P y que contenga a un punto dado. Nos dan un plano y un punto. Este ejercicio es muy sencillo y solamente tiene una solución. Aquí tengo un plano oblicuo y un punto en el primer cuadrante. Por el punto deberemos de trazar una recta cuyas proyecciones sean perpendiculares a las trazas homónimas del plano, es decir, por A' una recta perpendicular a P' y por A una recta perpendicular a P. En perpendicularidad es el único caso en el que se mantiene la perpendicular en su verdadera magnitud entre estos dos elementos, entre recta y entre plano. Por A', como he dicho, he pasado una recta R' perpendicular a P'. Y ahora por A, una recta perpendicular a la traza horizontal P. Voy a situar, a colocar los símbolos. Esto no es necesario, simplemente para que se vea la perpendicularidad. En este ejercicio no voy a dibujar las trazas de la recta porque si no me voy a alargar y ese ejercicio ya lo vimos en el apartado del sistema diédrico de dada la proyección de una recta, dibujar sus trazas, partes vistas y ocultas y cuadrantes por los que pasa. La solución es una recta oblicua. Aquí tengo un plano oblicuo y un punto en el primer cuadrante. Pues muy sencillo, por A', una recta perpendicular a R', solamente hay que hacer eso. Y por A, una recta R perpendicular a la traza horizontal P. Vamos a ponerlo para que se vea. R. Esta sería la solución. Otra recta oblicua. Bien sencillo. Aquí tengo un plano proyectante vertical y un punto en el primer cuadrante. Por A', una recta R' perpendicular a P'. Y por A, una recta R perpendicular a P. Solo con hacer eso ya tengo la solución. Se mantiene la perpendicularidad entre estos dos elementos, entre un plano y una recta. Aquí tengo un plano paralelo a la línea de tierra y un punto en el primer cuadrante. Voy a necesitar el perfil para trabajar en este ejercicio.
Ya dijimos cómo se calcula el perfil de un plano paralelo a la línea de tierra y el perfil de un punto. El perfil de este punto, del primer cuadrante, está situado en una paralela a la línea de tierra y una distancia, una paralela a la línea de tierra por A' y situado a una distancia de la traza del plano de perfil. El alejamiento del punto. Yo primeramente he dibujado esa traza perpendicular que es libre, pero se sitúa a la derecha, normalmente, casi siempre, y por A' trazado esa recta, luego paralela a la línea de tierra, una paralela a la línea de tierra donde corta al plano de perfil, ángulo de 45 y aquí perpendicular a la línea de tierra. Y aquí tengo A segunda, ¿vale? Lo mismo es que pincho con el compás, abro hasta aquí y trazo un cuarto de circunferencia, hasta donde me corte la línea de tierra. Pues tengo aquí A' y esta sería P segunda, que simplemente donde corta el plano de perfil, ángulo de 45 y este punto lo uno con este punto, ¿vale? Esto sería P segunda. Entonces, desde A' perpendicular a P segunda. Esto lo voy a alargar y yo ya me he encargado de que esta recta sea perpendicular y por A' es perpendicular a P'. Si se prolonga, ¿vale? Esa recta es perpendicular a P'. Esto sería R segunda, la tercera proyección de la recta, pero necesito las proyecciones de alzado y planto de la recta. La representación de la recta en alzado quedaría así, ¿vale? Esto sería R'. Si miro desde aquí, pues esta parte es vista, pero esa recta son una recta de perfil que pasa por el primero, se mete en el segundo y pasa por el tercer cuadrante. ¿De acuerdo? Entonces quedaría representada aquí estaría la traza vertical V', la proyección vertical de la traza vertical, V', y aquí estaría V. Y en proyección horizontal, si miro de arriba, la recta se representa así, una recta perpendicular a P que pase por A. Este sería R, ¿vale? La solución es una recta de perfil. Aquí tengo en el siguiente ejercicio un plano horizontal y un punto en el primer cuadrante. Pues la solución es una recta vertical. Por A trazo una recta. Vamos a darle estas propiedades. Esa sería la solución en alzado R' perpendicular a P'. Y en planta la recta es un punto que coincide con la proyección horizontal de la traza horizontal. R coincide con H, ¿de acuerdo? Esta sería la solución, una recta vertical del plano. Por último, tenemos un plano de perfil y un punto, si observamos, en este caso, cuidado porque el punto es del tercer cuadrante, porque A, la proyección horizontal, está en alzado y A', la proyección vertical, está en planta, con lo cual ese punto está situado en el tercer cuadrante. Y la recta va a pasar por el tercer cuadrante, con lo cual va a ser oculta. Todos los elementos que no están situados en el primer cuadrante, pues son ocultos. En este caso, pues ya está, por A, una recta perpendicular a P. En este caso, P coincide con P', porque sabemos, ya dijimos que las trazas del plano se prolongan, ¿vale? Esta traza se prolonga. Y esa traza P también se prolonga, ¿vale? Y entonces, al prolongar las trazas, P coincide con P' y P' coincide con P. Pues la solución sería por A, una recta perpendicular a P. Esto sería oculto. Le voy a dar estas propiedades. Y por A', una recta perpendicular a P', que coincide con P. Entonces, aquí quedaría R. Y esto sería R'. Esta es la solución. Una recta paralela a la línea de tierra y que está en el tercer cuadrante
y que contiene al punto A. El tema de la perpendicularidad en sistema diédrico lo vamos a estudiar en 3 apartados. Primero, perpendicularidad entre rectas. Segundo, perpendicularidad entre planos. Y tercero, perpendicularidad entre recta y plano. El siguiente ejercicio, el número 3, me dice: dibujo un plano perpendicular a una recta R y que contenga a un punto A dado. Tengo una recta oblicua y un punto A del primer cuadrante. Este ejercicio se resuelve de la siguiente manera. Por el punto A tengo que trazar una recta perpendicular a R y luego debo contener a esa recta en un plano cuyas trazas sean perpendiculares a las proyecciones homónimas de la recta para que se cumpla en la regla de la perpendicularidad entre recta y plano. Entonces, por A' empiezo el ejercicio dibujando la recta, la proyección vertical de la recta S' perpendicular a R. Y por A voy a pasar una recta paralela a la línea de tierra. Voy a dibujar en este caso la traza, la necesito en la recta oblicua. Entonces aquí tengo una recta frontal del plano que es perpendicular a esa recta oblicua. Ya lo hemos visto en el teorema de las 3 perpendiculares. Entonces este punto H es súper importante, la proyección horizontal de la traza. Por H voy a trazar una recta, la traza horizontal del plano que estoy buscando. Entonces aquí tengo P perpendicular a R y por el vértice de traza voy a dibujar una traza, una recta perpendicular a R', ¿de acuerdo? Que a su vez es paralela a S', ¿de acuerdo? Si una recta frontal pertenece a este plano oblicuo, la proyección vertical de recta, sí o sí, es paralela a P'. P' perpendicular a R'. Aquí tengo en el siguiente caso una recta horizontal del plano y un punto en el primer cuadrante. En este caso no es necesario hacer el primer paso de dibujar la recta perpendicular por A a R. Si manejamos sistemas diédricos, siempre las rectas oblicuas y los planos oblicuos son los que dan más problemas, son más difíciles a la hora de hacer los ejercicios. Pero si se te da bien diédrico, pues directamente, como ya hemos dado el tema de pertenencia, por A paso P perpendicular a R y por el vértice de traza paso P', que va a ser perpendicular a R'. Tengo ese plano por instante horizontal que contiene A y es perpendicular a R. Me he saltado el primer paso. El primer paso sería esa recta frontal perpendicular a R y que pasa por A, ¿de acuerdo? No es necesario hacerlo, pero si no lo ves, pues lo haces y dibujas el plano luego, ¿de acuerdo? Este ejercicio es sencillo. El siguiente, tenemos una recta oblicua y un punto en el primer cuadrante. Ahora voy a dibujar una recta perpendicular a R por A. Antes he pasado una frontal, ahora voy a dibujar una horizontal del plano. Por A dibujo S perpendicular a R. Y por A' voy a trazar S' paralela a la línea de tierra, ¿de acuerdo? Entonces esa recta horizontal es perpendicular a R, ya lo hemos visto antes. Entonces aquí el que me interesa es este punto, ¿vale? Desde V' tengo que trazar una recta, una traza perpendicular a R'. Ya me he encargado yo de que esto sea perpendicular y por V' perpendicular a R'. Y por el vértice de trazas, P, la traza P que tiene que ser perpendicular a R. Y va a ser paralela también a la proyección horizontal de la recta S, ¿de acuerdo? Siempre en un plano oblicuo, esa recta, una recta horizontal que está contenida en ese plano, la proyección horizontal es paralela a la traza horizontal. El siguiente ejercicio, tengo una recta frontal y un punto del primer cuadrante. Me voy a saltar el primer paso porque ya estoy viendo que es fácil. Por A' perpendicular a R' y por el vértice de trazas perpendicular, la traza P, a R. Ese plano contiene al punto y es perpendicular
a la recta, ¿de acuerdo? El siguiente ejercicio, una recta vertical y un punto del primer cuadrante. Pues la solución no es otra que un plano horizontal. P', la traza P', que va a ser perpendicular a R', y pasa por A', ¿de acuerdo? Esa es la solución, no hay otra. Este ejercicio solamente tiene una solución. El siguiente ejercicio, una recta paralela a la línea de tierra. Pues como ya sabemos diédrico, simplemente por A, la solución es un plano de perfil. Por A' dibujo P' y por AP, que es perpendicular a R y a la línea de tierra. Esa es la solución. No tengo que trazar ninguna recta y complicarme la vida. El último ejercicio, tengo una recta R que es de perfil, pero que corta a la línea de tierra, me lo da el perfil, me lo está diciendo. Entonces, bueno, notarían R' y el punto A. Y un punto contenido en R para que me dé la inclinación y pueda trabajar la inclinación de la recta y pueda trabajar en el perfil. Entonces, he trazado B segunda en una paralela línea de tierra y a una distancia el alejamiento de B, ¿de acuerdo? Eso ya lo hemos estudiado. Y tengo que calcular la tercera proyección de A, que es lo mismo, paralela, y desde aquí ángulo de 45, o pincho aquí con el compás, abro hasta aquí y hago un cuarto de circunferencia, y ya tengo ahí A segunda. Entonces, aquí en este ejercicio, en las rectas de perfil, en los planos paralelos a la línea de tierra, en los planos de perfil, en las rectas paralelas a la línea de tierra, pues en muchos casos voy a tener que trabajar en el perfil con las terceras proyecciones. Entonces, ahora desde A segunda tengo que dibujar el plano P segunda perpendicular a R segunda. Esta es la vista de perfil del ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un plano paralelo a la línea de tierra. Entonces, esto lo voy a poner así. Esto sería P segunda, aquí estaría P' y ángulo de 45 y aquí estaría P, ¿de acuerdo? Esta es la solución. Plano paralelo a la línea de tierra que contiene al punto A y es perpendicular a la recta R. Bien, hemos visto la perpendicularidad entre rectas, la perpendicularidad entre recta y plano, y ahora estudiaremos la perpendicularidad entre planos. Dos planos son perpendiculares y uno de ellos contiene una recta perpendicular al otro. Ese plano verde, Q por ejemplo, contiene una recta roja R perpendicular al plano azul pi. Esos dos planos son perpendiculares. En el sistema diédrico tengo aquí un plano oblicuo alfa. He dibujado una recta T contenida en alfa libre oblicua y ahora he dibujado un plano libre oblicuo pero cuyas trazas sean perpendiculares a las proyecciones homónimas de la recta. Entonces se cumple esta condición. Este plano alfa contiene una recta T perpendicular al plano beta, con lo cual esos dos planos son perpendiculares. Un plano es perpendicular a otro si contiene una recta perpendicular al primero. En el siguiente ejercicio me piden dibujo un plano perpendicular a otro dado. En el caso del plano oblicuo y en los demás se puede resolver de dos formas. Este ejercicio tiene infinitas soluciones y la solución puede ser distintos planos. Voy a resolver este ejercicio como el caso anterior. Dibujo una recta libre contenida en el plano, en una recta oblicua R, y ahora tengo que dibujar un plano libre pero cuyas trazas sean perpendiculares a las proyecciones homónimas de la recta. Este plano. Ese plano oblicuo, Q' es perpendicular a R' y Q es perpendicular a R, ¿de acuerdo? Digo que la solución es infinita porque esas trazas se pueden desplazar a izquierdas o a derechas, ¿de acuerdo? Ahí tengo la solución.
El siguiente lo voy a resolver de la siguiente forma. Dibujo una recta libre, pero que sea perpendicular al plano, ¿vale? R' perpendicular a P' y R perpendicular a P. Y ahora simplemente tengo que contener a R en un plano libre. Ese plano puede ser proyectante vertical, proyectante horizontal, puede ser oblicuo o paralelo a la línea de tierra. Si la recta fuera del tipo que corta la línea de tierra y oblicua, pues también lo podría contener en un plano que corta la línea de tierra. El plano más sencillo, los planos más sencillos, pues me iría al proyectante vertical o horizontal. En este caso, he dibujado un plano proyectante vertical. ¿Vale? En el caso de los planos proyectantes con los planos oblicuos, si la traza oblicua del plano proyectante es perpendicular a la homónima del plano oblicuo, la traza horizontal, en este caso, da igual la dirección que tenga, porque siempre van a ser perpendiculares, porque el plano proyectante siempre va a poder contener una recta perpendicular a P, siempre que la oblicua del proyectante sea perpendicular a la homónima del oblicuo. Me explico. Voy a borrar la posición horizontal R y ahora esto lo voy a cambiar. La traza, esa oblicua la voy a cambiar, ¿vale? Y fíjate que Q se mantiene igual, no cambia. Entonces ahora esto sería P, pero ese plano puede contener una recta perpendicular a Q. Yo tengo aquí ahora, tengo que dibujar R que sea perpendicular a P y se cumple la condición, ¿vale? Tengo esa recta perpendicular y esos dos planos siguen siendo perpendiculares. He cambiado la traza horizontal del plano oblicuo y Q contiene una recta perpendicular al plano negro P, ¿vale? Lo mismo pasaría con los planos proyectantes horizontales. Es el ejercicio a la inversa. El siguiente tengo este plano oblicuo con el vértice a la izquierda, cuya traza vertical crece hacia la derecha. Voy a dibujar una recta libre, pero perpendicular. En este caso he dibujado las trazas de la recta porque voy a cambiar de plano. R' perpendicular a P' y R perpendicular a P. Y ahora dibujo un plano libre que contenga a R. El más sencillo sería el proyectante, este plano, ¿vale? Ese plano Q es perpendicular a P porque contiene una recta azul R perpendicular a P. Pero puedo dibujar un plano libre. Un plano libre, por ejemplo, un oblicuo voy a dibujar. En este caso, por V' voy a pasar una traza libre, que sería Q', y ahora por ese vértice de trazas voy a pasar una traza que pase por H. Tiene que pasar por H, ¿vale? Para que una recta pertenezca a un plano, las trazas de la recta tienen que estar contenidas en las trazas homónimas del plano. H tiene que estar contenida en Q y V' en Q'. Entonces aquí tendría la solución, ¿vale? Voy a nombrar las trazas Q' y Q. Un plano oblicuo que es perpendicular al plano P. También podría dibujar un plano paralelo a la línea de tierra o un proyectante vertical. Dicho lo anterior, pues ya voy a ir simplificando y yendo más rápido. Tengo aquí un plano proyectante horizontal, dibujo esa traza Q perpendicular a P y ahora simplemente voy a dibujar una traza libre por el vértice de trazas. Esos dos planos son perpendiculares, ¿vale? Esa sería la solución. También podría dibujar un plano proyectante vertical. Claramente, esos dos planos son perpendiculares. Y me he saltado los pasos anteriores de tener que dibujar una recta perpendicular
libre a P o empezando dibujando una recta contenida libre contenida en P. También puedo trazar un plano horizontal, por ejemplo, este Q', que este plano puede contener una recta horizontal que es perpendicular a P. Aquí, en el caso del plano paralelo a la línea de tierra, pues la solución más sencilla es un plano de perfil. Ese plano de perfil es perpendicular al plano P, ¿de acuerdo? También podría dibujar un plano que corta la línea de tierra calculando las terceras proyecciones, pero no lo voy a hacer para no alargarme. Aquí tengo un plano de perfil que se me ocurren dos soluciones rápidas que serían el plano horizontal y el plano frontal, ¿vale? En este caso tendría Q' y, por ejemplo, el frontal sería K, ¿vale? Voy a alargar esto. Aquí he dibujado dos soluciones, pero también podría dibujar un plano paralelo a la línea de tierra, porque un plano paralelo a la línea de tierra contiene una recta que es paralela a la línea de tierra, que es perpendicular al plano de perfil, con lo cual podría dibujar este plano, ¿vale? Esto da igual la dirección que tenga, ese plano paralelo a la línea de tierra también sería perpendicular al plano P. Estoy trabajando sin dibujar en rectas auxiliares. Por último, tengo aquí este plano frontal y a bote pronto pues tengo dos soluciones. Este plano horizontal es perpendicular al plano P frontal, ¿vale? También un plano de perfil sería otra solución, ¿vale? Ese plano de perfil es perpendicular al plano frontal P. Tengo la traza vertical K' y la traza horizontal K. Bien, el siguiente ejercicio nos dice dibujar un plano perpendicular a otro dado y que contenga un punto dado. Es parecido al anterior, simplemente que el plano perpendicular a P tiene que contener el punto A. Aquí tengo un plano oblicuo y un punto del primer cuadrante. El ejercicio se hace dibujando por A una recta perpendicular a P y luego se traza un plano libre que contenga la recta auxiliar anterior. Este primer caso ya está hecho para ir más rápido. Por A', R' perpendicular a P', por A, R perpendicular a P. Calculo las trazas, R me da V perpendicular V' en R' y R' me da H' perpendicular y tengo H en R. Yo lo que he hecho es que desde V' he trazado una traza libre de inclinación libre, Q', aquí tengo el vértice de trazas y este punto ya tengo la traza vertical en el Q'. Y ya de este punto lo uno con H y ya tengo la traza horizontal Q. ¿De acuerdo? Para que una recta pertenezca a un plano, las trazas de la recta han de estar contenidas en las trazas homónimas del plano. ¿Vale? Podría trazar otro plano, por ejemplo, uno paralelo a la línea de tierra por V', M', ¿vale? Y por H, M. ¿Vale? Ese es un plano paralelo a la línea de tierra que pasa por el segundo, el primero y el tercer cuadrante. No siempre vamos a tener que realizar ese paso inicial, esos dos pasos iniciales de trazar la recta perpendicular al plano y luego contener a esa recta en un plano libre. Porque hay casos en los que la solución es muy sencilla. Por ejemplo, en este plano
proyectante vertical y ese punto del primer cuadrante, trazo este plano horizontal y ese plano puede contener una recta perpendicular a P, una recta horizontal del plano. En K' estaría contenida R', perpendicular a P, y por A, perpendicular a P, y tengo R, ¿vale? Y esa recta estaría contenida en K, en el plano K, y sería perpendicular a P. Otro plano que puedo trazar sería este plano proyectante horizontal que igualmente contiene una recta perpendicular al plano P, una recta horizontal del plano. Aquí tengo un plano paralelo a la línea de tierra, un punto del primer cuadrante. El primer plano sencillo que se me ocurre, que se me viene, sería este plano de perfil. Ese plano de perfil puede contener una recta perpendicular al plano P. Otro plano que podría trazar es un plano paralelo a la línea de tierra. Para ello tendría que calcular las terceras proyecciones del punto y del plano. Lo voy a hacer de forma rápida. Por A' paralela, por aquí ángulo de 45, perpendicular, y aquí estaría A segunda, ¿vale? Ese punto, en este punto. Y ahora voy a calcular P segunda, ángulo de 45, y ahora este punto lo uno con este, ¿de acuerdo? Esto sería P segunda, ¿vale? Y ahora por este punto trazo una traza, por ejemplo, K segunda, perpendicular a P segunda, ¿de acuerdo? Esa sería la solución. Y ya calcularíamos la traza vertical y la traza horizontal. La traza vertical pues vendría aquí. Esta sería K', y luego ya calcularíamos la traza horizontal como sabemos. Ese plano pues pasa por el primer cuadrante, por el segundo y por el tercero. Aquí tengo un plano oblicuo y un punto del primer cuadrante. Aquí, en el caso del plano oblicuo, sí vamos a proceder con los pasos clave básicos. Entonces, por A' voy a dibujar R', perpendicular a P'. Y por A, R, perpendicular a P. Voy a calcular las trazas, ¿vale? Esto sería V', y esto sería H' y H. Vamos a poner los nombres a las trazas y a las proyecciones para dejarlo claro. R', R, V', V, H' y H. Vale, entonces aquí voy a trazar pues tres planos básicos. Por ejemplo, un proyectante vertical, que sería este, ¿vale? Aquí estaría K' y aquí estaría K, ¿de acuerdo? K' y K. Podría trazar un proyectante horizontal. Aquí estaría Q', y aquí estaría Q. Q' y Q, ¿de acuerdo? También podría trazar un plano paralelo a la línea de tierra, que sería este, M' y M, ¿de acuerdo?
tiene infinitas soluciones. También puedo pasar infinitos planos oblicuos, por ejemplo. Vamos a cambiar de color. Podría trazar este plano, por ejemplo, L por V' a dirección libre. Y ese punto lo voy a unir con H, ¿de acuerdo? No voy a poner nombres por tiempo, ¿vale? L', traza vertical, L, un plano oblicuo que contiene al punto A y es perpendicular al plano P. Aquí tengo un último caso, un plano frontal. Se me ocurre, el primer plano que voy a trazar es ese plano horizontal. Ese plano horizontal contiene una recta que es perpendicular al plano P, una recta de punta, perpendicular al plano vertical, ¿de acuerdo? Y también puedo trazar este plano de perfil, que ese plano de perfil también puede contener una recta perpendicular al plano P, una recta de punta perpendicular al plano vertical. El siguiente ejercicio nos dice dibujar un plano perpendicular a otro P dado y que contenga una recta R dada. Aquí tengo un plano proyectante horizontal y una recta oblicua. El ejercicio se resuelve dibujando un punto libre en R. Desde ese punto se traza una recta perpendicular al plano P y finalmente se calculan las trazas del plano que determinan esas dos rectas que se cortan. Este ejercicio solamente tiene una solución. La solución solamente es un plano. Empezamos dibujando el punto libre A en R. Desde ese punto se traza una recta perpendicular a P. Me sale una recta horizontal del plano. Sabemos que para que si un plano contiene una recta horizontal, la traza horizontal del plano va a ser paralela a la proyección horizontal de la recta. Entonces, finalmente me quedaría en calcular las trazas del plano. Las trazas de un plano, de dos rectas que se cortan, se halla uniendo las trazas homónimas de las rectas, las del mismo signo. 1, 2 subesprimas, las dos subesprimas, ¿de acuerdo? Y tengo Q', la traza vertical, y ese vértice de traza lo uno con el único dato que tengo con H. Esa sería la solución, ese plano oblicuo. ¿De acuerdo? Como he dicho, Q, la traza Q es paralela a la proyección horizontal de la recta horizontal S. Tengo dos subesprimas y una H. También podría tener la opción viceversa, dos H's y una V'. Y se podría calcular el plano perfectamente. O el tercer caso, las dos subesprimas y las dos H. En el siguiente caso tengo un plano oblicuo y una recta oblicua. Dibujo, en el primer paso, un punto libre A en R. Desde A una recta perpendicular al plano P, cuyas proyecciones serán perpendiculares a las trazas homónimas del plano. Finalmente calculo las trazas que determinan esas dos rectas que se cortan. Tengo dos subesprimas y dos H, y la otra H se vendría que por aquí abajo, pero da igual, teniendo una es suficiente. Uno V' con V, tengo Q', la traza vertical, y ese vértice de trazas lo uno con H, y tengo Q. ¿Vale? La solución sería ese plano verde Q, ese plano oblicuo. En ocasiones podemos dibujar el plano directamente saltándonos los pasos anteriores, colocando el punto libre, trazando la recta perpendicular al plano y determinando el plano de esas dos rectas. En este caso, ese plano Q, que es un plano frontal,
es la solución, porque ese plano contiene a la recta R, que es frontal, y ese plano puede contener una recta perpendicular al plano P, que sería una recta vertical del plano. Si sigo los pasos, dibujaría el punto A libre en R, desde A una recta perpendicular al plano P, que sería esta recta vertical del plano, ¿de acuerdo? Y luego calcularía las trazas de las trazas que determinan esas dos rectas que se cortan. Tengo dos H's y ninguna V'. Entonces lo único que puedo hacer es unir las dos H's y tengo ese plano, esa traza horizontal Q. ¿Vale? Esa sería la solución, ese plano frontal. Aquí lo mismo, tengo una recta paralela a la línea de tierra, perpendicular al plano de perfil y un plano proyectante vertical. La solución sería este plano también frontal, porque ese plano contiene a R y desde ese plano puede contener una recta que es perpendicular al plano P. Sería una recta frontal del plano, ¿de acuerdo? Si sigo los pasos, dibujaría ese punto A libre en R, desde A una recta S perpendicular al plano P y solamente tengo una traza H, porque esa recta R solamente tiene una traza que es de perfil. Me tendré que ir a trabajar en las proyecciones de perfil para ver mejor la solución. Pero controlando diédricos, sabemos que ese plano frontal contiene a la recta R paralela a la línea de tierra y en la recta azul S frontal, que no la he nombrado por tiempo. Por último, tengo un plano que corta a la línea de tierra y una recta de punta perpendicular al plano vertical. Pues la solución, sin hacer ningún trazado auxiliar, sería el plano de perfil. Este plano de perfil contiene a esa recta de punta y es perpendicular al plano P. ¿Por qué? Porque R puede contener una recta perpendicular al plano P. Lo vamos a ver eso en las terceras proyecciones, en las proyecciones de perfil, ¿vale? Ese plano de perfil puede contener a esa recta S que es perpendicular al plano P. En las proyecciones de perfil tenemos el doble apóstrofe, ¿de acuerdo? Tenemos P segunda y S segunda. Bien, ya quedaría el último ejercicio, el 7, que nos dice dibujar por un punto A dado un plano K perpendicular a otros dos dados P y Q. Este ejercicio se resuelve de la siguiente forma. Por el punto A vamos a dibujar dos rectas perpendiculares, una perpendicular al plano P y otra perpendicular al plano Q. Y después vamos a calcular las trazas del plano que determinan esas dos rectas que se cortan. Entonces, por el punto A dibujo una recta R perpendicular al plano P, R' perpendicular a P' y R perpendicular a P. Después una recta S perpendicular a Q, donde S' va a ser perpendicular a Q' y donde S es perpendicular a Q. Por último, calculo las trazas del plano de esas dos rectas que se cortan, uniendo las dos V' y las dos H's. Las V' son las proyecciones verticales de las trazas verticales de las rectas. Ahí tengo la traza vertical del plano solución K' y después ese punto, ese vértice de traza lo voy a unir con H y si lo prolongo debe de coincidir con la otra H, con la otra traza horizontal. Mejor dicho, la proyección horizontal de la traza horizontal de la recta. Uniendo las dos H tengo la traza horizontal del plano solución.
ahí estaría la solución. Ese plano azul es perpendicular a P y a Q porque contiene una recta perpendicular a ambos. Bueno, pues hasta aquí el tema de la perpendicularidad en sistema diédrico. Espero que os haya servido el vídeo. Un saludo y hasta la próxima.